Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos El esposo incrédulo, palabras de ánimo e instrucción por John Brown. En esta breve lectura, Brown le da a la esposa cristiana una breve descripción de lo que una esposa debe hacer cuando su marido no obedece la palabra de Dios. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Una mujer cristiana puede, sin culpa alguna de su parte, ser la esposa de un hombre inconverso. Es posible que se haya equivocado al estimar el carácter de quien ha elegido como compañero de vida. A menudo se asume que la máscara de la religión tiene un propósito, y a veces tiene tanta apariencia de realidad que no es sorprendente que los inexpertos cometan tristes errores. O, lo que ocurre con mucha más frecuencia, y a lo que probablemente se refiere el apóstol, ambos se encontraban en un estado de inconversión cuando se formó el matrimonio, pero posteriormente se produjo un cambio en la esposa. Ella, bajo la influencia divina, ha sido conducida a abrazar un cristianismo vital, mientras que su esposo permanece desprovisto de él o se opone a él, muerto en delitos y pecados. Ella se convierte en súbdita de Jesucristo, mientras que él continúa rebelde. Lo que probablemente habría impedido, lo que en circunstancias normales debería haber impedido el matrimonio, no lo disuelve. La esposa cristiana no tiene el llamado a separarse de su esposo inconverso por ese motivo. Debe continuar con él y cumplir con todos los deberes de una esposa cariñosa y respetuosa. Debe someterse a su propio esposo, probablemente más que nunca, pues su conversión probablemente habrá ampliado considerablemente su visión del deber marital y profundizado su sentido de la obligación. La situación a la que se refiere es muy difícil, y el apóstol propone un motivo muy poderoso y alentador para el cumplimiento de sus difíciles deberes. Ofrece la esperanza de que la esposa cristiana se convierta en el medio de salvación para su esposo. Supone un caso muy grave. Supone que el esposo no ha obedecido la palabra, es decir, la palabra de verdad del Evangelio. Colanando 1:5. Ha resistido sus exigencias de atención, fe y obediencia. La esposa cristiana, sin duda, se ha esforzado por ponerlo al alcance de la voz del predicador cristiano. Puede ser que se haya negado a venir, o que haya venido, pero se haya ido indiferente, incrédulo. Puede ser que se esté burlando y blasfemando. La esposa cristiana, si actúa conforme a su carácter, empleará medios más privados para atraer a su esposo bajo la influencia de la palabra, leyendo las Escrituras y otros buenos libros, si logra que los escuche, y con sabiduría y cariño, con su propia voz, esforzándose por transmitirle la verdad salvadora. Pero todo puede ser en vano. A menudo todo ha sido en vano, aparentemente peor que en vano, por lo que todo intento directo de lograr un cambio debe abandonarse, pues probablemente hará daño en lugar de bien, endureciendo el prejuicio y provocando resistencia. Aún así, la esposa cristiana no debe desesperar, en especial, no debe cansarse de cumplir concienzudamente sus deberes maritales. Y el motivo, el todopoderoso, el dulcemente constreñidor motivo, tan poderoso sobre los principios del cristiano y los afectos de la esposa, es, ¿qué sabes tú, oh mujer, si salvarás a tu marido? Primera de Corintios 7:16. Incluso sin la palabra, que él no obedecerá, puede ser ganado por tu castidad conducta, obviamente basada y sostenida por la piedad cristiana. Se ha dicho con razón que los hombres con prejuicios observan las acciones mucho más que las palabras. El cumplimiento alegre, cariñoso y constante de todos los deberes maritales, especialmente cuando se deja claro que es fruto de los principios cristianos, es capaz de impresionar incluso a hombres irreflexivos e insensibles. La diferencia que la conversión ha mejorado la conducta de la esposa, casi necesariamente, lleva al esposo a pensar qué la ha producido y le hace pensar, no puede ser malo que produzca tan buenos efectos. Sus prejuicios se debilitan gradualmente. Poco a poco, puede que él, voluntariamente,
Comience a hablar de un tema que antes había prohibido con enojo. Acompañe a su esposa a la asamblea cristiana. Y finalmente, escuche, crea y obedezca la palabra que antes había rechazado. Una vida de evidente santidad, espiritualidad, abnegación, mansedumbre, amor y mortificación es un sermón poderoso que, si se predica constantemente ante los que están cerca, difícilmente dejará de tener un buen efecto. Las obras son más significativas que las palabras por sí solas. Esta es la tendencia natural de un cumplimiento tranquilo, alegre y perseverante del deber marital hacia los maridos no convertidos. No solo hacia aquellos que son buenos y gentiles, sino también hacia aquellos que son de mal carácter. Y por la bendición acompañante del buen espíritu, este ha sido con frecuencia su bendito efecto. Hay algo muy hermoso en la fraseología con la que se describe la conversión del esposo judío o pagano. Se dice que fue ganado. Estaba perdido. Perdido para la verdadera felicidad. Perdido, continuando en su estado presente, por la eternidad. Pero cuando es llevado al conocimiento de la verdad, es ganado. Ganado. Ganado para sí mismo. Ganado para el Salvador. Añadido, como dice Leighton, a su tesoro, quien no consideró su propia sangre preciosa demasiado cara para gastarla en esta ganancia. El motivo que se presenta aquí a una mujer verdaderamente cristiana es ciertamente muy convincente. Su fuerza ha sido finamente explicada por un gran predicador vivo. La salvación de un alma, la salvación del alma de un esposo, de alguien querido por tantos lazos. No se pierdan el uno al otro en el valle de sombra de muerte. Procuren que la separación al morir no sea una separación definitiva. Que su amistad sobreviva a las desolaciones del tiempo y se renueve con infinitas ventajas más allá de la tumba. Al lazo que solo la muerte puede romper, procuren añadir uno que desafíe incluso su poder para separarlo. Piensa, oh esposa, en la felicidad que resultará del éxito de sus esfuerzos. Qué placer les acompañará el resto de sus días, ahora que son de un solo corazón y una sola mente. Qué dulce será el consejo que ahora pueden tomar juntos. Qué deleite ir a la casa de Dios en compañía. Qué vivificante añadir el Padre Nuestro del altar familiar al Padre Nuestro del altar privado, que presenció su lucha con Dios para que aquel a quien amaban también pudiera ser guiado a decir, Padre mío. ¿Y cuál será su gozo y corona de regocijo en aquel día cuando, ante hombres y ángeles reunidos, Él diga, bendita sea la providencia que nos unió en aquel mundo y nos ha unido aún más en este? La mujer que me diste para que estuviera conmigo no me condujo al árbol de la ciencia del bien y del mal, sino al árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. El efecto práctico que la insistencia en este motivo debería tener en la esposa cristiana lo expresa de forma excelente uno de los padres de la Iglesia. La mujer sabia, entonces, primero optará por persuadir a su esposo para que la asocie en lo que conduce a la felicidad, y si esto resulta impracticable, que ella misma aspire con fervor a la virtud, obteniendo el consentimiento de su esposo en todo, para nunca hacer nada contra su voluntad, excepto lo que se considere que contribuye a la virtud y la salvación. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.